de la crisis de precios, de los ingredientes, de los precios de los alimentos, la crisis en Ucrania, bueno, una cantidad de cosas que están afectando realmente la producción agropecuaria y especialmente la producción piscícola. Y por eso hoy hemos invitado a una persona muy interesante que se llama Ricardo Murillo. Él es un médico veterinario zootecnista máster en acuicultura y está haciendo un trabajo muy interesante y muy reconocido desde hace mucho rato, que vale la pena investigar, que vale la pena tener en cuenta para poder tener alternativas de alguna manera para manejar esos costos que en este momento están haciendo difícil la vida de los piscicultores. Básicamente, que es el concentrado, cómo manejar otro tipo de costos con los concentrados, sabiendo que son entre el 60, 65 y a veces el 70% de los costos de producción. Y hay maneras de salirse del sistema. Hay maneras de tomarse una píldora para salirse de la Matrix. Y creo que Ricardo tiene unos aportes muy importantes en ese sentido. Ricardo, chévere que esté por acá colaborándonos con esto. Muchas gracias por la invitación. Cuénteme en qué consiste el trabajo que usted ha hecho con el tema de buscar dietas alternativas. ¿Para qué especies? ¿Dónde lo está haciendo? ¿Qué resultados ha tenido? Bueno, es pensar que primero trabajo con cachama, principalmente con especies nativas, y pues estas tienen una ventaja grande, es que son vegetarianas, entre comillas, ¿cierto? Principalmente la vocación de ellas es hacia la parte frugívora, folívora, raíces en el río. Y basados en esa información, pues estamos haciendo concentrados balanceados para alimentar estas especies. Mucha de esa información, digamos, que se tiene de los hábitos alimenticios de los peces es acá de investigaciones, ¿cierto? Hechas en las universidades, en este caso en la Unillanos, ¿no? Sí, señor, se han hecho con los doctores Arias y Walter y otro poco de colegas y compañeros de la Universidad de los Llanos y de la Universidad Nacional de Colombia también, en donde se han buscado alternativas para poder construir esas materias primas, sobre todo para los pequeños productores, ¿sí? Pero igual se puede replicar para medianos o grandes desde que se tenga la disponibilidad de las mismas, ¿sí? Claro, y bueno, pero entonces, primero que todo es bien interesante el hecho de que se lleve a la práctica, digamos, resultados de investigaciones y conocimientos generados en la universidad. Generalmente hay una distancia entre lo que la universidad hace y lo que el productor hace y lo que el Estado demanda a veces, o lo que la población también está necesitando. Entonces es importante lograr que tanto la universidad como los productores se unan y se nutran mutuamente de los conocimientos, los unos en experiencia, los otros en conocimiento científico, para sacar adelante las cosas. Hablando de eso, entonces, pues, digamos, ya con ese conocimiento ustedes empezaron, y básicamente, Ricardo, recuerdo que empezó con unos cultivos en jaulas, ¿cierto? Sí. En cachama, y a utilizar dietas alternativas. Cuente un poquito cómo fueron los resultados de eso. En un primer inicio empezamos en el Ariari, en la zona de Granada, lejanías. La universidad tenía una planta de concentrados allí que se la entregó en donación una empresa, y con ella empezamos a hacer los primeros pilotos en estanques con yamú y con cachama. Tuvimos muy buenos resultados, se hizo un trabajo muy interesante en la estación que tiene allí la universidad en lejanías, y con varios productores. En esa época pudimos hacer también algunos ensayos con el INPA, también con cachama, con esas dietas con materias primas propias de la región. ¿Y materias primas como cuáles? En ese momento era con soya, maíz, arroz, plátano seco deshidratado en harina, todas en harinas, y se hacían las mezclas correspondientes, se colocaban premix de vitaminas, minerales, de pronto si hacía falta algún tipo de aminoácidos lo incluíamos, y simplemente se preparaba y se peletizaba, no más sino peletizado. Ya. Y los animales respondían de una manera muy similar a los alimentados con concentrado. O sea, digamos, ya para bajarlo a cifras, sería jaulas de qué tamaño eran. De 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos, ¿y qué densidad se utilizaba ahí?
En un inicio, en este caso fue con Cormacarena, arrancamos trabajando con 300, 200 y 100 animales por metro cúbico en una laguna en San Vicente, en Puerto Rico, con unos resultados supremamente interesantes, con concentrado comercial, ¿no? En este caso era con concentrado comercial, y se obtuvieron unos resultados muy interesantes de obtener hasta 100 kilos por metro cúbico de cachama. Bastante, muy ¿sí? Bueno, muy bueno. Entonces, con concentrado comercial en ese momento. Comercial, sí. Desafortunadamente el orden público y todo esto no se pudo seguir trabajando allí. El productor sí está trabajando solo allá, ¿cierto? Pero solo, ya no como investigación, sino solo. Pero eso lo traslapamos ya a otros sitios. Entonces estamos haciendo aquí unos ensayos, comunidades experimentales con pescadores artesanales en la Laguna La Venturosa en Puerto López, donde hemos hecho varios ensayos y precisamente ayer iniciamos uno para evaluar la dieta preparada del 25% con el 25% de proteína. De proteína bruta, sí, y comparándolo con el concentrado comercial, con una dieta preparada. Y ese 25% de proteína lo logran ¿con qué ingredientes? En este caso es, como son pescadores, los pescadores no tienen tierra, entonces nos toca hacernos a las materias primas que se consiguen en las distribuidoras alrededor del municipio. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, torta de soya, harina de arroz, salvado de maíz, palmiste, harina de yuca, pero de la cáscara de la yuca, o sea, el ripio de la yuca, no el almidón, sino la... Entonces ellos, los pescadores, consiguen esos ingredientes que se consiguen en la zona, hacen una mezcla que... Se balancea, ese es el trabajo, digamos, que usted hace ya, balancear todos esos ingredientes para que den ese porcentaje de proteína. Y luego se pasan, ¿por qué? Por una peletizadora. Pues realmente no es una peletizadora, es un molino de carne de hacer hamburguesas y simplemente sale como en especie de fideo, se seca y él mismo se fractura y queda del tamaño adecuado a la boca del animal. Tiene varias cribas y dependiendo del tamaño del animal se le coloca la criba al molino. O sea que si es posible, digamos, en este momento para un pequeño, mediano productor, hacerse con ingredientes que tenga en la finca, ¿cierto? O en los alrededores, pasarlo por un molino de carne. ¿Qué más, qué otro proceso tendría que hacer ahí? Pues molerlo todo, ¿cierto? Todo tiene que entrar en harina, mezclarlo y se puede con una pala plástica de estas antichispas o una mezcladora, ¿sí? Se puede utilizar una mezcladora también de 100 kilos bache, ¿cierto? Y ya después pasarlo por el molino. Por el molino de peletizar. ¿Sí? Ya, qué bueno, excelente. Entiendo que también está, digamos, trabajando con algunas comunidades, también con una especie como de kit de equipos para producir su propio alimento, ¿no? Sí, en zonas apartadas también está haciendo. Es un trabajo que se viene haciendo con una ONG en donde hago el acompañamiento, la asistencia técnica, y pues la idea es que en estas comunidades llevar un bulto de concentrado es supremamente costoso. No tanto por lo que vale hoy el concentrado, sino por el transporte. Y también el problema de orden público de las vacunas y ese tipo de cosas que son bien complicadas. Pero la idea es que estamos haciendo un ejercicio de mirar qué subproductos o qué materias primas se puedan encontrar en la zona. Entonces estamos optando por las arbustivas forrajeras. Las arbustivas forrajeras son consideradas malezas para los campesinos, para los productores, para los agricultores, porque estamos hablando, por ejemplo, del bore, estamos hablando del nacedero, estamos hablando del matarratón, estamos hablando del botón de oro, que normalmente lo que le echaban era guadaña o machete. ¿Por qué? Porque interrumpían los cultivos o se colocaban como malezas. Hoy las determinamos como buenazas, ¿cierto? Porque los niveles de proteína son todas por encima del 20%. Buenazas en lugar de malezas, para que apunten eso. Entonces esas buenazas, ¿por qué le decimos buenazas? Porque tienen más del 20% de proteína. Y ese 20% de proteína, cuando se pueda pensar en un cultivo, puede subir más de acuerdo a los nutrientes que yo le pueda aplicar en el cultivo. O sea que, digamos, en este momento, bueno, un pequeño productor puede con una maquinaria relativamente barata o una asociación, ¿no? Se puede asociar con los vecinos y tal, y entre todos pueden armar una pequeña planta que estábamos hablando que puede costar de los $5,000 más o menos, una plantica que tenga su
su peletizadora, su molino. Molino picapasto, molino de harina o Sí. molino de martillo, la mezcladora si se puede, o si no, pues un par de palas, Sí. y la peletizadora. Que digamos no es un precio exagerado y sí se puede llegar a economizar hasta un 60% del costo del concentrado que actualmente se está utilizando para la producción de peces. Bueno, pero y entonces, bueno, supongamos que una persona tiene en su finca toda esa cantidad de buenazas, ¿cómo hace para saber cuánto le echa de bore y cuánto de hoja de yuca y ese tipo de información? ¿Cómo se hace? Con esta empresa, ¿cierto? Y con el SENA y con la UNAR, porque ya lo hemos hecho con ellos, se han hecho procesos de capacitación, inclusive con la FAO también estuvo apoyando esta labor, y lo que se hace es un proceso de capacitación, ¿cierto? Donde se les dan las pautas, ya sabiendo cuáles son la disponibilidad de materias primas, se monta la receta, la dieta o la fórmula de la que yo voy a utilizar de acuerdo a la especie. Entonces, por ejemplo, si es del 25%, entonces le digo, aplíquele X kilos de X kilos de de acuerdo con lo que tengan en la zona. Entonces, fuera de eso hemos encontrado más cosas, ¿cierto? Por ejemplo, hemos encontrado de la última ¿El visita. plátano sirve? ¿Ese Sí, plátano, claro, el claro vástago? que sí. No, el vástago no, las hojas. Las hojas. Las hojas. La propuesta es que hemos encontrado, por ejemplo, las hojas del patevaca, ¿cierto? Que tiene más del 20%, el guásimo, ¿cierto? Todas las leguminosas que tenemos, ¿cierto? El frijol, el caupí, la leucaena, O sea, lo que hay es... el canavalia, ¿cierto? Una cantidad de cosas que tienen en las fincas, pero la propuesta es que las tienen es como malezas, no como cultivo. Claro. La propuesta que estamos haciendo es que los siembren como cultivos, ¿sí? Claro, porque es una manera de tener, digamos, convertir vegetales, ¿cierto? Y concentrar la proteína y convertirla en una proteína de alto valor. Si ustedes van a hacer mercado, en este momento ustedes pueden hacer mercado con muy poquita plata de vegetales, pero vaya, consuma carne de res, consuma carne de pollo, consuma carne de pescado, y es lo más costoso. Bueno, en un mercado lo más costoso es eso, más los jabones, ¿no? Sí, que hay jabones para la cara, para las manos, para la ropa, para el piso, para los vidrios, y cuando uno hace un balance del mercado, se le va a uno el 40% en proteína, 40% de jabones para lavarlo que en la casa, y el 10% en vegetales. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, es un tip para que vean. Bueno, eso me parece bien interesante. Entonces, digamos que la tendencia sería en este momento que en un futuro se pudiera organizar como comunidades, ¿cierto? Se pudiera la gente se organizara en asociaciones de pequeños, medianos productores, hicieran su propio concentrado bien balanceado. Para eso tenemos aquí a un profesional como Ricardo, que lleva mucho tiempo en el tema. Pudiéramos capitalizar la información que traen las universidades y pudiéramos bajar los costos y ser competitivos en el mercado de las proteínas. ¿Qué le recomienda entonces a los campesinos en este momento? Aparte de eso, ¿qué más se podría hacer? Empezar a hacer como un inventario, ¿cierto? Sí, de claro. toda esa cantidad de buenazas que tienen en la finca, Sí. ¿cierto? Yo lo que pienso es que mientras el productor no piense que estas buenazas las tengan como un cultivo, pues va a ser muy difícil tener la disponibilidad de las materias primas Claro. para hacer el concentrado. Claro. Esa es una de las cosas. Lo otro, ya teniendo esas posibilidades, es devolvernos a nuestros abuelos, ¿cierto? Es devolvernos a la historia donde no se usaba el billete, sino era el trueque. Ajá. Entonces el campesino Juan siembra el bore, pero el campesino Pedro siembra el matarratón, Sí. y el otro siembra diferentes cosas. La pandemia nos ha traído mucha reinvención social, eso es importante. Y en ese sentido, si el señor Pedro tiene su cultivo de cualquiera de estas forrajeras, pues simplemente la entrega al grupo asociativo donde está el equipo de máquinas, y a él se lo devuelven para alimentar sus pollos. Excelente. Y esa es la propuesta que estamos haciendo en las comunidades, porque todos afortunadamente de una u otra manera cultivan alguna cosa.
Y lo otro es que no queremos competir ni con la yuca, ni con el plátano, ni con el arroz, sino que es usar los sitios de la finca que no son productivos. Claro. ¿Por qué? Porque como esa agresividad, esa rusticidad de esas plantas ayudan muchísimo a hacer reforestación productiva. Claro. Y es lo que le comentaba hace un rato, ¿cierto? Que vamos a hacer un proceso de seguir con el concepto que tienen muchos de nuestros campesinos por la contaminación por el cultivo de la coca, hacer repachines de comida. Es excelente. Bueno, me parece que hemos tenido hoy una charla muy edificante con este profesional, Ricardo Murillo, máster en acuicultura, médico veterinario de la Universidad de los Llanos, una persona muy interesante y seguramente, bueno, vamos a hacer alianza, vamos a trabajar y llevar la idea a diferentes asociaciones o diferentes comunidades que la necesiten. Ya saben, este es el canal de acuicultura. Yo soy Enrique Torres Quevedo, tengo una empresa que se llama Asesoría de Acuicultura. Nosotros no solamente producimos alevino, generamos conocimiento, nos aliamos con los mejores profesionales que haya en el mercado para poder atender a toda la gente del sector que lo requiera. Realmente le agradezco mucho, ¿verdad, Ricardo, que nos haya dedicado estos minutos y seguramente los vamos a ver y sería muy chévere que aprovecháramos este trabajo que ha hecho porque es toda una vida dedicado a solucionar de una manera diferente esos problemas que se le presentan al pequeño productor del sector acuícola. Entonces, bueno, nos vemos.